Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián Magallanes y voy a ser tu anfitrión en este podcast. Acá vamos a hablar de films de todas las épocas. Bienvenidos a Rebobinar antes de volver, otro podcast de cine. Hoy estoy acompañado por Ignacio Montoya Carlotto, pianista, compositor y arreglador. Además de poder escuchar su música en sus discos, Ignacio ha trabajado en las bandas sonoras de películas, series y cortometrajes. Lo que nos convoca el día de hoy es uno de los grandes films de la historia del cine, Ladrón de bicicletas de 1948 de Vittorio De Sica. Ignacio, contame si te acordás cuándo fue la primera vez que viste esta película y qué fue lo que te pasó. ¿Recordás? Sí, porque no fue hace tanto. Porque es un clásico. Creo que, mirá, hice algo muy berreta, ¿viste? Pero lo tengo que confesar entré en esas listas, ¿viste? De 20 películas que tenés que mirar antes de morir. Bueno, y estaba Ladrón de bicicleta. Me sonaba, no la había visto nunca y la vi. Pero no fue sino hasta ahora, hace nada, cuando vos me pasaste de nuevo el enlace para volver a verla, que no, esta vez fue. Pues es que en un momento me pasó que bueno, si estás en el cine no te puede suceder, pero que tuve que detenerme en algún momento a tomar un poco de aire. Y no me suele pasar, yo soy medio duro en ese sentido. Pero la verdad es que el contexto que plantea, cómo lo plantea, la actuación, no sé, inclusive en un momento cuando paré la película, paré y me fui a googlear y a buscar cosas, que alguien me diga algo de la película. Casi te llamé, mira. Pero si no iba a quemar la charla, pero nada, me pareció el blanco y negro, la música, la pobreza, el pender de un hilo, ¿me entendés? Venderla y empeñar las sábanas, ¿no? Me pareció todo, nada, muy poderosa, ¿viste? Una historia muy simple en un punto, pero bueno, esas historias así contadas. No tengo mucha más información de qué significa la película, ni para dónde va, todo. Simplemente es lo que me pasó, que habla de un cine así como muy transparente en un punto, no sé, y con muchas capas de lectura también. No sé si estarás de acuerdo conmigo en eso. Sí, hay algo interesante que tiene esta película. Bueno, el cine de Sica es muy así, ¿no? Y abre cierta nueva camada de películas en Italia por esas décadas, también entendiendo el contexto en que se da la película, ¿no? Una película que es bandera del neorrealismo italiano, que viene después de todo el régimen de Mussolini, de todas estas películas que planteaban o que prohibían mostrar a la Italia del momento, ¿no? Esta Italia empobrecida, Italia una derrotada. Italia totalmente en el suelo, con angustias, con penurias. Y a la sombra de un imperio, porque vos ves que todos transitan en el escenario, digamos, como la escenografía habla, viste, de edificios grandes, como de una cosa que hasta hace nada ha sido súper importante y que están sumidos en la más absoluta pobreza y miseria, ¿no? Fua. No, y hay algo que tiene que desde el inicio, vos recién nombrabas esto de que es algo muy simple, que tiene que ver con, a mí me gustan mucho las películas donde se plantean pequeños universos, ¿viste? Donde algo que por ahí para alguien es como algo muy cotidiano o algo muy simple, para otro es todo, ¿no? Esta bicicleta, esta concepción que vos estás diciendo de tener que empeñar las sábanas para comprar esa bicicleta, y que corte A muestra cómo este hombre que le compra las sábanas tiene una biblioteca llena de sábanas, mostrando que estaban todos exactamente en la misma, porque ya al extremo de tener que llegar a vender eso para agarrar unos mangos, y todo el tiempo uno como espectador está conectando con esa historia y decir, por favor, que esa bicicleta no se la roben, más allá de que el título te presagia que algo de eso va a pasar, y de hecho hay un momento donde parece que se la van a robar a la bicicleta y no, y después pasa, ¿viste? No, es tremendo y como él también después se termina transformando de víctima en victimario de nuevo. No, es el papel del hijo, todo en función de una sobrevivencia en una estructura social completamente destruida. Me parece de un poder así. Y que no es o sea, a ver, no se puede minimizar la historia, pero no es que vos estás hablando de capas y capas narrativas, no, es una historia, nada más. Lo que pasa es que también ahí está la maestría de cómo está contada y quizás contar la historia también sea entender todo ese contexto, ¿no? Entender todo lo que hay alrededor. Contar la historia no es solamente contarla, sino es cuando te empezás a plantear cómo pensar, qué vas a decir, en qué lugar ponerlo, ¿no? Cómo actuarlo, cómo la inmensidad de las escenas, ¿viste? Eso me impactó mucho esta segunda vez que la vi,
que me dio la impresión de que había mucho cuadro por todos lados, había mucho aire, pero creo que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de mostrar una Italia grande y que se ve desguarecida. Me parece que tiene un poco que ver con eso. Eso que estás hablando, que es muy propio de esta película, bueno, y de otras de Sica, tiene que ver con esto de la profundidad de campo que utiliza el tipo para filmar, ¿viste? Y utilizar también a esa Italia como un protagonista más. Poner estas ciudades y estos contextos no solo para acompañar a los protagonistas, sino también para narrar junto a ellos esta historia, que como bien decís, es simple, no es por minimizar momentos, pero terminan siendo muy, muy fuertes, inclusive al inicio, la primera escena que vemos, que todavía no hay diálogos, vemos esa cantidad de gente que está saliendo y que ya vemos que están con una desesperación total por buscar trabajo, que están todos en la misma. Y hay algo que también me gustó mucho que tiene que ver con, si bien el contexto que plantea la película, hay algo que no se pierde, que tiene que ver con esto de creer en algo más, ¿no? Cuando van a ver esta especie de bruja, ¿no? Si se quiere, o esta especie de Sí. que hace futurología, ¿no? Y que uno como espectador en un momento dice: "Pero para, está sacando los pocos pesos que tiene, el poco dinero que tiene encima", pero está bueno lo que plantea, ¿no? Porque pese a todo este contexto horrendo que viven, necesitan creer en algo. O sea, necesitan tener a alguien que les diga algo, que algo va a estar bien o no, pero anticiparse a lo que va a pasar. Habla de la desesperación totalmente. Sí, 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 el clima de desesperación es como una tragedia humana que no pasa de moda. Digamos, varía por ahí el contexto, pero habla de un problema o de una problemática muy, muy humana, ¿no? Mantener la familia, el ocaso de lo que podría haber sido un imperio y no terminó siendo, nada, todo eso, ¿no? Y cómo la dinámica de la sociedad sigue a pesar de todo, ¿no? Eso me parece muy extraordinario. El blanco y negro es espectacular. Creo que esa película tiene que ser blanco y negro. Yo creo que esa película en colores hubiese sido otra experiencia. Quizás también hubiese estado increíble porque la verdad que la película no tiene fisuras, ¿no? Es increíble. Pero el blanco y negro le da ese toque. Y ese toque que a la vez le dan también los actores, porque no eran actores profesionales, ¿no? Sí, estaban como haciendo de ellos mismos, ¿no? Parecería. Hay un guiño muy interesante, y es cuando lo vemos a él pegando estos pósters de Rita Hayworth, ¿no? Mostrando también esa otra industria del cine que estaba en Hollywood, ¿no? Donde sí estaban las estrellas, los grandes presupuestos, la gran industria, y del otro lado del charco, no, ¿no? Pobreza, trabajadores intentando sobrevivir. Ahora que recuerdo esa escena, da la impresión de que el póster está en blanco a ver, la película está en blanco y negro, pero la toma en la iluminación del póster hace como te da la idea de que eso está en color, te da a entender que está en color, que el póster está en color, que lo otro viene en color y que tu vida es en blanco y negro, ¿no? Que la vida del pobre es de blanco y negro. Es como muchísimo. Bueno, pero es genial ahí cómo nos juega la cabeza, ¿no? Porque esta película uno la puede ver varias décadas después y creo que sigue impactando de la misma manera que cuando salió la película, ¿no? Una película también muy, muy, muy respetada en su momento, no solo varias décadas después. Muchas veces pasa que hay películas que se estrenan y en su época por ahí pasan desapercibido y toman valor tiempo después. En este caso no. Es una película que desde que salió al día de hoy sigue siendo primero una bandera de un nuevo cine en Italia, en fin de la década del 40, y por otro lado sigue mostrando una realidad que lamentablemente no dista de lo que pasa muchas veces hoy día, ¿no? ¿Y no te pasó de ver un poco Argentina también en la película? Sí, sí, se ve uno, a ver, porque tenemos unos años que ya pasamos por varias situaciones así, hemos vivido muchos esas circunstancias, y sobre todo las circunstancias del trabajo. A mí creo que eso me angustió mucho. Esta cosa de, uy, tengo laburo y ya está. Bueno, no importa, bueno, ahora sí vamos a ir para adelante, viste, que dice, son 6.000 por mes y es la buena paga. Pertenecer a algo, pertenecer al Estado, porque es un laburo estatal lo que está pidiendo y es no tenerlo, ¿no? Yo me acuerdo en el 2001 yo vivía en Buenos Aires y vos sabés que me pasa algo raro y que tiene mucho que ver con esto, creo. Yo los recuerdos, o muchos de los recuerdos que tengo del 2001 los tengo medio en blanco y negro. Como que cuando me recuerdo y me vienen sepias, ¿viste?
Y el recuerdo que tengo de un poquito antes ya están como de a todo color, ¿viste? Como si hubiera una cosa ahí con el monocromático y en mí, ¿no? No digo que tenga que ser una regla, pero sino como en mí opera de esa forma. Y me pasa eso. Y cuando veo esta película u otras así similares, me sucede eso. Y sí, pienso en esto, pienso bueno, en las crisis, en la crisis del trabajo, la crisis del todos con todos, esto que vos decías bien recién, ¿no? De bueno, somos todos amigos, estamos todos acá, pero bueno, dame el trabajo a mí, ¿no? Y cómo robás y te robaron y querés robar para recuperar, o sea, como, no, cuando va a hacer la denuncia, viste, que no le dan ni pelota, no, no. Es tremendo como, yo por eso te preguntaba hoy, antes de arrancar el episodio, si la primera vez que la habías visto, que después retomamos en el inicio, ya eras papá, porque yo creo que esta película impacta diferente cuando sos papá y cuando no lo sos, ¿no? Está que la mirada, la sensación y lo que te genera esto de la desesperación de ese padre y la mirada de ese hijo al finalizar, ¿no? Cuando le dice, bueno, anda a tomar el tranvía, que él se quería ir a chorear la bicicleta, y cuando finalmente lo agarran a él y también está su hijo de testigo de todo eso, llorando, intentando rescatarlo, y vos decís, pobre tipo, por favor, lo que le está pasando todo mal. No solo que lo van a linchar, sino que está ante la mirada de su hijo, humillado, totalmente en el piso. Y, Sí, te da la sensación que cada instante esa sensación de precariedad se puede diluir y se puede siempre estar peor. Y un tipo luchador, digamos, alguien que lucha, no es que está ya abandonado, no, no, es un tipo que tiene ganas, que quiere, que puede y no, no, con elementos tan simples además, ¿no? Bueno, te roban la bicicleta, no puedes trabajar, estás peor que antes, empeñaste todo, perdiste todo en 5 minutos. Y no es solamente perder la bicicleta, sino es perder la posibilidad que me parece que es ahí donde está el ganchito con el que nos enganchan para que lloremos todo el tiempo. sí, porque es eso, la película todo el tiempo va doblando la apuesta, ¿viste? Inclusive el final, esa caminata de ellos dos que se pierden en esta multitud, ¿no? El plano final de la peli, y nos da también esta sensación de que todo vuelve a arrancar, de que no se solucionó nada y nuevamente la peli vuelve a ese inicio donde la desesperación de este padre está latente por querer cuidar a su familia, por poder alimentar a su hijo, pero que hay algo que no nombramos que se da al inicio que tiene que ver con la que resuelve realmente el tema, es su esposa, ¿no? El La- rol, sí, la que el rol de esa compañera. Sí, 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 que tiene la herramienta bueno, vendamos la sábana, como viste, saca la sábana. Yo no me acordaba, la de la primera, digo, tendrá un canuto en el colchón, y no, son las sábanas. Sí, sí, y esa cosa de que cuando se van los dos ahí en esa escena final, sabés que se van a reanudar las esperanzas al otro día, el otro día se arrancará igual, ¿no? Como una especie de déjà vu, viste, como si fuera el día de la marmota muy horrible, que siempre están en la misma situación. Te deja angustiado, te deja totalmente, viste, en jaque, porque te deja así como decir, acabo de ver algo que me dejó peor, de si estaba angustiado me dejó peor, si estaba feliz me angustió, o sea, me tiró para abajo la película, y además cada uno de estos personajes que vemos, inclusive recién hablamos de ella, de la mamá y su esposa, de él, el papá y el esposo, y el hijo, que además de ser su compañero en todo este día a día, es un pibe que también trabaja en una estación de servicio. Uno podría pensar, decir, bueno, que por lo menos estudie. No, todo mal. No, no. No, porque el poder, la necesidad de subsistencia se lleva puesto todo. Es el día a día. Es el momento a minuto, el minuto a minuto. Es una realidad de mucha gente, ¿eh? Y así como lo fue en el 40, en ese periodo tan particular en Europa, es una realidad de hace décadas en Latinoamérica, pero clarísimamente. Latinoamérica, y no digo de Latinoamérica como si fuera, oh, allá. No, no, acá nomás. O sea, somos un gigante conurbano acá que la gente vive un poco así, ¿no? En esa circunstancia del día a día, en donde, bueno, nada, es hoy, mañana no sabemos, ¿no? ¿Qué te pasó con la música? La primera vez la escuché con menos atención que la segunda, obviamente. Me gustó, me parece que obviamente es una música que está claramente a la altura. No averigüé nada ni de quién era la otra vez, sí, ahora me olvidé. Sí representa también cierta tradición en algunas cuestiones. Sé que no, por lo que escuché, te estoy hablando de lo que escuché, no es una música barata, digamos, en cuanto a
Hoy, por ejemplo, no podríamos hacer en Argentina una película así con esa música, Ah, mira. por cuestiones presupuestarias, ¿no? Porque es una música de orquesta, ¿viste? Tiene sus cuestiones. La música tiene una cierta incidentalidad, pero no está, pero tiene también le da mucho margen de movimiento al contexto de los actores, ¿no? No está acentuando tanto las escenas, sino que es como un refuerzo narrativo, ¿no? Que es un recurso bastante usado en realidad, pero es increíble y tiene también la recurrencia de motivos muy característicos que aparecen todo el tiempo y es como siempre la misma cosa, porque tiene que ver exactamente con que es la misma, la misma música. Hay inclusive algunos guiños tímbricos a la música, tímbricos y armónicos a la música italiana, sin dudas, pero sin que sea una caricatura. ¿No? Está muy bien hecha y está muy bien grabada, además está bien tocada, está todo bien ahí, ¿no? Pero es una música así, es una música sin que sea la idea operística del leitmotiv, que aparece un personaje y viene como no, no, no. La música está ahí. Pienso que en la música es como una especie de contexto que ocupa más o menos la misma importancia que esos grandes planos, ¿no? Están ahí más allá de lo que hagas. La música no se ve intimidada por lo que hagan los personajes o por lo que esté pasando. En ese sentido, y es muy parecida a la música todo el tiempo, lo cual también me gusta, porque me parece que no necesita ninguna sorpresa ni nada, y a su vez no es la misma. No es que usaron lo mismo siempre, no, es distinta música revisitada en su idea, en sus cuestiones de desarrollos de lo mismo, que particularmente a mí una idea que me gusta mucho. Y tímbricamente es extraordinariamente uniforme, así como es uniforme el color de la película. Entonces, no es que en algún momento, ay, al final escuchas la trompeta que no escuchaste nunca, no, no, no. Arranca con esto, termina con esto y es esto. No la escuché por fuera de la película, no necesité o no quise hacerlo, quizás ahora por ahí me dan ganas y lo hago. Y tampoco me puse a estudiarla, que a veces son cosas que hago, que bueno, que escucho la música y voy, busco el score y me pongo a ver cómo está hecha. Pero me pareció así que no, en ningún momento se te pone encima, como suele pasar a veces mucho en Hollywood, ¿no? Después de esa época, que la música se te viene un poco encima, como, bueno, tenés más ganas de escuchar la música que de ver lo que está pasando, pero también ocupa un rol protagónico, ¿no? No podría ser la película lo que es sin esa música, ¿no? Para nada. Hay algo que mencionás vos, la música es de Alessandro Sicconini, que es un tipo que tenía un laburo muy fuerte en el cine de la época y después también muchas películas utilizaron su música. Y lo que vos decís es esto de que si bien hay variaciones en las melodías y en diferentes músicas, hay como algo que los va conectando y como que todo el tiempo, es como hablábamos recién, es como un loop de lo que vamos viendo y lo que vamos escuchando, ¿no? Van pasando cosas, pero siempre como que de cierta manera volvemos a empezar. Y termina la película y uno se queda tarareando la melodía. Exactamente, porque apareció muchas veces, de muchas maneras distintas, ¿no? Y después, bueno, la contextura de la música en cuanto al armado técnico es tan tradicional como la película, si querés, ¿no? Es un sistema mayor o menor, no tiene ninguna pretensión más que el hecho de estar bien hecha, ¿no? Me parece que el gran desafío de esta película es hasta dónde ese sistema melódico que vos decís te lo quedás tarareando, no le roba protagonismo a la película, cosa que no sucede, y tampoco que se quede muy atrás, ¿no? Que es una cosa que está sucediendo mucho en el cine comercial actual, ¿no? Las grandes bandas sonoras son bandas sonoras hiper elaboradas, pero muy escondidas en su material temático. No te lo quedas escuchando nada porque la idea es que no se escuche, que no te quedes con un motivo cantándolo, pero bueno, eso también le quita como peso y presencia, ¿viste? Algo tiene que pasar con eso, si no termina siendo solamente un recurso técnico. Acá es un elemento más que dialoga con la imagen, que dialoga fuerte a veces con la imagen, pero sin romperlo, que es un equilibrio de los que saben y que creo que también se pudo hacer porque se hizo en ese momento. Ahora nosotros cada vez que hacemos música para películas hemos visto 1000 veces El ladrón de bicicleta y todas las películas que vinieron después. Claro. Entonces, bueno, hay otra cuestión, ¿no?
Así como la imagen parece una imagen acústica, la música es completamente acústica, cuerda, orquesta y no mucho más. Y la verdad que nada, está muy bien. O sea, hacía poco no me acuerdo qué película vi también, especialmente la vi por la música. No sé si era Acorazado por Technic, uno de esos, que también la vi exclusivamente por la música. Y después me enteré que había dos versiones, no sé qué, y escuché la música por afuera también. Bueno, ahí está un poco más presente, como, bueno, pero tiene otra impronta, ¿no? Pero me parece que bien, va un poco por ahí, va un poco por ahí. No es para mí lo que más me llama la atención de la película, pero no porque la música no lo valga, al contrario, me parece que el mérito grande de la música es justamente que se amalgama también a la imagen, que lo hace de tal manera en el cual vos no podés disolverte, no podés disociar la música de la imagen. Y por eso creo que también acá me respondo a la pregunta de por qué no la fui a escuchar solo. Porque no me llamó no necesité, no funcionaba sin esa imagen. Sin ese tipo buscando esa bicicleta, ¿no? Y me parece que es un mérito, nada, muy difícil de lograr. Muy difícil. Creo que esto que decís, bueno, yo sí la volví a escuchar después, al soundtrack de la peli, pero es inevitable, ¿no? Que cuando estás escuchando se te vengan las imágenes a la cabeza. O sea, Obviamente, sí. dialogan tanto en la película como fuera de ella, ¿no? Si separás estos dos elementos tan importantes, es muy fuerte lo que te pasa. Bueno, pasa con otras tantas bandas de sonido, ¿no? Pasa, bueno, Morricone pasa con Williams. Lo que tiene Morricone me parece en relación o Williams, no sé, pero más Morricone en relación a esto que estamos hablando, que es algo en lo que estaba pensando yo cuando venía para acá a conectarme, que la música el cine, al estar, como decirlo en términos futbolísticos, te quitan la marca, tiene más posibilidades de cierta innovación y cierta cuestión que la música programática no tiene. ¿Viste? Vos podés usar recursos mucho más arriesgados que van a estar bien. Bueno, ni Morricone lo hace tanto, pero no porque no supiera, sino porque no le interesaba, ni este compositor tampoco, ni tantos otros, ¿viste? De pronto no encontrás estas cosas hiperdisonantes o cuestiones así de compases extraños y nada, cosas que son extraordinarias, que están buenísimas y que son permitidas porque la imagen, digamos, la acompaña, que si vos la escuchás sola, capaz suenan un poco duras. Pero no, está bárbaro, digamos. Y eso, por ejemplo, lo que a mí me acercó mucho a la música del cine, digamos, tenés licencia para hacer un montón de cosas que en otro contexto no lo harías, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay que prescindir de la imagen. Pero estos compositores no hacen eso. Estos compositores, digamos, hacen como una música programática que no es programática, ¿sí? Más allá que después, por ejemplo, la música de Morricone sí, él la vuelve a escribir cada vez que termina la película para que si alguna orquesta la quiere tocar, pero esa música no es exactamente la misma música que se tocan, que está en las escenas, salvo alguna honrosa excepción, y a veces te pasa que ni siquiera están, las músicas que escuchamos por ahí en el soundtrack no están en la película, no las encontraste nunca. Eh, pero digo, hay como una cosa así muy, si querés lo voy a mal decir, como muy tradicional y muy del uso clásico de los elementos, ¿no? Sin tanta contemporaneidad como, bueno, ahora ya es un poco más utilizado. En todas las producciones, chicas, grandes, pequeñas, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí yo hago ese parentesco entre Morricone y estos compositores, y creo que llega también hasta Williams y todos esos músicos que escriben como música, sí, que se puede escuchar sola, si querés, que está puesta dentro de la película. Después hay otros compositores que a mí también me encantan, que bueno, que no, que esa música es un poco más ya, está muy sonorizada, si querés, ¿no? Y como unos recursos muy avanzados que me encantan, pero que por ahí de pronto funcionan ahí, ¿no? Y no por fuera. Y después está el nivel de sincronización que tenga la música al respecto de las escenas, ¿no? Justamente esta película de la que estamos hablando, que es una película lánguida, que tiene que no tiene grandes acentos en la acción, ni que no necesita tanto, salvo en algunos momentos, hay en algunas cuestiones más violentas, eh, permite como que la música transcurra en un eje y las acciones en otro y no se entorpezcan, ¿no? Si hubiera habido un tiroteo o una escena de desembarco, seguramente hubiera sido otra cosa, ¿no? Que es otro trabajo ese ya casi. Hay algo que está bueno en la música y en la película, como también se amalgaman en esto de
tener momentos donde todo es muy chiquito, donde todo es como muy reducido y de repente todo se empieza a ampliar, ¿no? Que hablábamos, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, de la profundidad de campo que usa De Sica para filmar, de mostrar esta ciudad, y a su vez, la música acompañar y complejizar más todo, Pero esto que el recurso que utiliza el compositor en este caso es ampliar el campo de expansión de la como agrandar la orquesta hacia sus lados, digamos, ¿no? De golpe venir 2 melodías o una cosita sonando chiquitita así, y empieza a hacer cada vez la distancia más grande y empiezan a sumarse voces y la música se empieza a agrandar, ¿no? Hacia el registro grave, hacia el registro agudo. Y como que hay un manejo ni siquiera de la dinámica, que sería el otro elemento, que esté más fuerte o menos fuerte, sino que empiezan a entrar más instrumentos ampliando el rango dinámico, el rango de amplitud sonora. Hay cosas más graves y cosas mucho más agudas sonando y las melodías empiezan a estar en octavas y empiezan a pasar esas cosas que sin la necesidad siquiera que entren instrumentos nuevos, ¿no? Que eso es también, me parece que la monocromía de la orquestación está muy en sintonía con lo monocromático de la imagen. Así que creo que ese, no tengo, o sea, estoy haciendo una hipótesis, pero si tuviera que hacer yo la música de esa película, sería el mayor de los inconvenientes. Que la música tenga colores y la película no los tenga. Y obviamente que no sucede, porque encima hay, creo, si mal no recuerdo, por ahí decir una gilada y quedará grabada, espero que no. Hay en algún momento hasta una especie como de acordeón italiano sonando o algo muy parecido, que está puesto en los registros graves, muy, muy pegado a los chelos, muy pegado a la cuerda, escondido para que ni siquiera eso salga por encima como un color, ¿viste? Que no existe. Que ahora es que el símbolo es la eternidad, pero está usado de una forma tampoco para que, ¿viste? Se burle, nadie se va a burlar de nosotros, ni menos nosotros mismos. ¿Viste? Esa cosa, bueno, vamos a hacer una música, una película argentina y ponemos un malambo, y no. Puede que sí, puede que no. A veces está bueno reforzar, pero a veces, en este caso, no fue por ahí, no hay, más allá de que los elementos como más internos de la música pueden ser tomados como elementos italianos, ¿no? Las conducciones y esas cuestiones, no, me parece que el gran desafío fue, y me parece que es, una música que también está en blanco y negro, en el mejor de los sentidos, ¿no? Y cómo con eso logra todo lo que quiere. Sí, no hay ningún problema con eso, no le fue una limitación, evidentemente no le fue. Ignacio querido, gracias por este momento, gracias por ver nuevamente la película a pedido, porque me habías dicho que la habías visto y te dije, mirela de vuelta porque te va a pasar. Ojalá siempre te pidieran cosas así, claro, mirá, che, mirá esta peli que está buenísima 2 veces. Sí. Realmente es una peli que pasa en las décadas y sigue sorprendiendo, ¿no? Y sigue impactando. Hace unas semanas la pasé en el ciclo de cine acá de Insurgente y también la gente quedó totalmente, viste, no podían creer lo que estaban viendo, y una película de 1948, Sí. italiana, totalmente atemporal, que también es muy argentina, porque uno tranquilamente ve a Argentina en esa película y también siendo un país donde la pobreza y la necesidad y la desesperación es parte también, lamentablemente, de nuestra genética como sociedad, ¿no? Entonces creo que esta película también impacta tanto en nosotros porque tiene mucho de Argentina y que a la vez es una película bandera del neorrealismo italiano, ¿no? No, ese es espectacular. Así que te agradezco mucho porque me obligaste en alguna medida a volver a ver algo que me emocionó de vuelta, y emocionarse es bueno en estos términos, ¿no? Porque aparte dispara un montón de cosas. Mirá todo lo que estábamos hablando y podríamos estar hablando 2 semanas más. Eso también habla de toda la textualidad que tiene la película, ¿no? Una obra en la bueno, de la cual uno puede hablar. Y no por lo técnico, sino por todo lo que te pasa. Porque fíjate, hablamos poco de lo técnico, sino hablamos de lo que nos pasa con la obra. Y nada, la verdad que para aplaudir y para entender un poco a través de esta obra todo lo que significa el cine, si querés, ¿no? Y el arte, si vamos a ser más amplio, ¿no? Es esto, básicamente, es poder ver a través de la mirada de otro, vernos nosotros, en un nosotros que es ese tipo que está en el otro lado del mundo y que podemos ser nosotros, que no somos,
pero que sabemos que no somos, pero aún sabiendo que no somos, aún sabiendo que es una película, aún sabiendo que pasó hace 40 años, aún sabiendo que le van a robar la bicicleta, aún sabiendo todo, las reglas que te impone la obra son tan grandes, tan formidables, tan dramáticamente taxativas que vos te terminás creyendo que ese sos vos. Es bueno, ya está. Si hiciste eso, la rompiste. No importa más nada. No importa más nada. A mí, ¿sabes con qué me pasó algo así que no terminaba de entender la distancia entre lo real y lo ficcional? ¿Viste? Con una película argentina que vi hace mucho en un festival de acá de La Barría, que es Vida en Falcon. Nunca supe si era cierto, si era mentira. No sé, tipo viendo en un Falcon. Me quedó como, me fui sin saber qué había visto, ¿viste? Me pegó una patada en la cabeza. Y esto me parece que es así. La obra te impone sus reglas, donde te dice, va a pasar esto, todo esto, ¿qué tal? Tranquilo, es una película, no te preocupes. Si no, no sos vos, pasó hace un montón, es Italia, le van a robar la bicicleta, está en el título que le van a robar la bicicleta. Le roban la bicicleta y vos te largás a llorar, ¿viste? No, ya estás, está muy bien. No hay otra, no hay otra explicación. Querido, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Rebobinar antes de devolver, otro podcast de cine. Me encontrás en las redes como @SebaMagallanes.